La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. El ciberacoso o ciberbullying es parte de la cotidianidad de nuestros jóvenes. Calumnias, chistes, fotos indebidas llenan los celulares, tabletas y redes sociales de niñas, niños y adolescentes. Propiamente no he sido afectada por el ciberbullying porque trato de ignorarlo y no dejo que eso se dé a más, pero usualmente hay personas que se basan como por sentirse inseguras, tratan de hacer lo mismo con otras personas y de esta manera se sienten mejor. Entonces creo que tal vez esa sea la razón por la que se dan estas cosas, se da el ciberbullying. Y los afecta mucho en el sentido de los estudios, porque posiblemente tras de que están pasando situaciones difíciles en la casa, también tienen que lidiar con personas que los están molestando. Especialistas del Instituto de Estudios de Niñez y Adolescencia de la UNA estudiaron el fenómeno en las aulas y revelaron que muchos estudiantes son acosados por sus pares por medio del ciberespacio, escudándose en el anonimato. Bueno, lo primero que un padre o una madre cuando observa algún tipo de cambio de comportamiento en sus hijos y hijas tiene que estar siempre muy atento a con quién se relaciona, en qué ámbitos está interactuando, y ahora tenemos que tener claro que el ambiente digital, el ambiente de internet, del espacio cibernético es otro escenario en donde las personas menores de edad están actuando intensamente. El ciberbullying afecta su desempeño académico, su autoestima y la motivación hacia el estudio. Hoy, en Una Mirada, conversamos sobre el ciberacoso o ciberbullying. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre ciberbullying o acoso cibernético, una situación que se están experimentando en nuestros centros educativos, que están experimentando nuestros niños, niñas y adolescentes. También hay algunas personas adultas que se están viendo afectadas por este tipo de acoso que es uno de los males de nuestro siglo, pues está muy ligado con el tema de internet, de dispositivos móviles y de redes sociales. Por eso es un tema que debemos abordar de manera muy seria en el país para saber cómo atender esta situación y sobre todo cómo prevenirla, evitarla por los efectos negativos que puede tener en nuestra niñez y adolescencia. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad María Esther Morales Ramírez, investigadora y académica del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y Adolescencia, INEINA, de la Universidad Nacional. Gracias, María Esther, por estar de nuevo en Una Mirada. También está con nosotros una vez más Margarita Villalobos, quien también es investigadora y académica del INEINA de la Universidad Nacional. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Además, nos acompaña el licenciado Rodolfo Meneses, quien es abogado del Centro de Orientación e Información del Patronato Nacional de la Infancia. Bienvenido a Una Mirada. Igual. También está con nosotros Tatiana Mejía Ramírez, quien es psicóloga y coordinadora del Centro de Orientación e Información del Patronato Nacional de la Infancia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un tema muy de nuestros días, como digo yo, ¿verdad? El tema del acoso pues siempre ha estado presente en los diferentes momentos de la historia en nuestros centros educativos. Sin embargo, el tema del ciberbullying es algo muy de nuestro tiempo y realmente tenemos que hablar del tema, sobre todo para que padres, madres y personas que se relacionan con niños, niñas y adolescentes pues sepan qué hacer y cómo actuar en esta materia. ¿Cómo podríamos definir ciberbullying o acoso cibernético? Bueno, el ciberbullying es un tipo de bullying y a diferencia del bullying, interviene en el acoso lo que son los medios electrónicos, como usted bien lo mencionó,
tiene diversos nombres. Uno se lo puede encontrar como ciberbullying, acoso cibernético, acoso en internet, acoso en las redes sociales, y todos significan lo mismo. Y es precisamente el empleo de los medios electrónicos para poder acosar a otra persona. Pero a diferencia del bullying, que también tiene características, el ciberbullying tiene las propias, que establece ciertas diferencias también entre uno y otro. Sí, es importante, digamos, que en la investigación que se realizó, por ejemplo, los chicos y las chicas sí lograron definir o conceptualizarlo en su mayoría como un maltrato que se daba a través de las redes, ¿verdad? Y a través de los medios electrónicos. Sí, efectivamente, como para hacer un complemento, no es una situación nueva, sino que ahora ese tipo de acoso que se daba antes en las escuelas, en los colegios, pasa a lo que es el mundo virtual, trasciende, son situaciones que vulneran, afectan a la parte psicológica de las personas menores de edad, y por eso es importante también conocerlo para que también las personas menores de edad y los adultos sepan cuándo se está presente ante una situación de estas y a dónde poder acudir. Sí, es un fenómeno al que realmente tenemos que prestarle mucha atención en este momento. Para todos, la incorporación de las nuevas tecnologías de información y de comunicación pues se vuelven también un desafío. Tiene grandes oportunidades también, pero se vuelve un desafío el tema de los posibles riesgos que puede traer consigo para las personas menores de edad, y es un tema al que desde diferentes instancias tenemos que prestarle especial atención. Sí, una de las instancias que ha estado trabajando este tema es precisamente el INEINA de la Universidad Nacional. María Esther y Margarita realizaron un estudio denominado Ciberbullying, conociendo su impacto en el desarrollo socioemocional de la población adolescente y reflexionando acerca de posibles formas de prevenirlo. Fue presentado este año el estudio, y ustedes pues hicieron una serie de llamadas de atención en esta materia. Ahora, ¿qué las motivó a desarrollar el estudio? ¿Qué tan grave puede ser la situación del ciberbullying en nuestros centros educativos y en nuestros grupos de niños y adolescentes? Bueno, producto de la investigación realizada en materia de bullying, fue que detectamos que uno de los tipos precisamente es el ciberbullying, y que dentro de las respuestas que daba la población con la que trabajamos en bullying, había indicios de acoso mediante los medios electrónicos, razón por la cual entonces tomamos la decisión de ampliar la investigación en el tema de acoso cibernético. Sin embargo, bueno, es interesante, ya luego vamos a ver algunos de los resultados obtenidos, pero sí es importante realmente conocer de uno y otro, porque la sintomatología, como bien señalaba la compañera, las causas, el efecto, son diferentes, y las recomendaciones que para figuras parentales y para docentes también son diferentes en ese sentido. El abordaje es distinto, y tiene que prestársele atención y asumirse y prevenirse esa situación en los centros educativos. Sí, máxime, como dijo Tatiana, ¿verdad?, de que los chicos todos utilizan medios electrónicos, todos están en este momento conectados a la red, ¿verdad? Y se vuelven personas muy vulnerables para ser maltratadas a través de estas redes, ¿verdad? Y eso les impacta psicológicamente. ¿Dónde realizaron ustedes el estudio? La investigación se realizó en 4 centros educativos, pero de educación secundaria. Se trabajó con 1 en San José y 3 en Heredia, pero se trabajó con estudiantes de 7º a 11º niveles, con absolutamente todos los niveles de esos 4 centros educativos. Y simultáneamente trabajamos con el personal docente, que estuvo de acuerdo en cooperar, con algunas figuras parentales y con 3 directores. Un director de un centro educativo no aportó datos. Este tipo de estudios definitivamente apoya el trabajo que las diferentes instituciones que atienden el tema de niñez y adolescencia trabajan. Máxime en un tema como este, ¿verdad?, que
Uno diría, bueno, es un tema de este siglo, sí, pero el impacto y el desarrollo que tiene, ¿verdad? El avance que tiene a raíz del tema de los dispositivos móviles y el acceso cada vez más temprano que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes a ellos, pues sí lleva a una reflexión, pero también a una acción rápida. Correcto. Correcto. De hecho, la importancia también de la investigación en este tema, ¿verdad? Ahora que las compañeras del INEINA realizan esta investigación, también para nosotros, desde las instancias que somos también operativas y llamadas a la parte de la atención y de la prevención de situaciones de violencia, el tener datos y tener información de lo que está ocurriendo es fundamental. En este tema, quizá de la última década, que es cuando se empiezan a realizar mayores estudios por el impacto que está teniendo la tecnología en las personas menores de edad, pero sí van teniendo cosas en común, como los diferentes estudios, que es lo que nos está dando avisos a nosotros también desde las instituciones de qué es lo que tenemos que hacer para empezar a trabajar este problema, ¿verdad? Efectivamente nos lanza mucha información de la importancia en la prevención y en el trabajo que hay que hacer con las familias y el trabajo que tenemos que hacer también con los chicos en la educación en materia del uso de las tecnologías de información. Eso por un lado, bueno, creo que lo podemos ampliar después un poquito, pero también es importante no solo enfocarnos en la parte de cómo estamos haciendo un uso seguro y un uso productivo de las tecnologías de información y comunicación por parte de las personas menores de edad, sino que también tenemos que trabajar con las familias el tema de fortalecer ciertos valores también de cooperación, de solidaridad, cómo empezar a trabajar esto desde las familias, porque eso es preventivo siempre en todas las manifestaciones de violencia, no solo en el caso del cyberbullying, pero es importantísimo porque quizá en este tema nos tendemos a focalizar solo en cuánto estamos utilizando el teléfono móvil, si los chicos saben utilizar formas de privacidad o de seguridad en las aplicaciones, que eso es súper importante, pero no es lo único en lo que tenemos que prestar atención, sino también el trabajo que las familias principalmente están haciendo desde sus hogares en temas de cómo trabajar con los chicos, la cooperación, en fortalecer vínculos importantes entre las familias, en las relaciones que los chicos van a tener también con otros, porque el cyberbullying está sobre todo enfocado al daño o a la amenaza que una persona menor de edad hace contra otro, ¿verdad? En el tema de pares, siempre la misma línea, y que lo hace a través de estos medios. Entonces sí es fundamental cuando la familia está enseñando, y ahí el trabajo nuestro también desde el Patronato Nacional de la Infancia, el tener que trabajar con las familias y con las personas menores de edad, de la importancia que es el respeto hacia el otro y el respeto también a mí mismo o a mí misma en este tema, porque también lo que yo pongo en la red sabemos que se queda en la red, entonces tengo que enseñarle al hijo, a la hija, cómo ser responsable también del uso de esa información. Sí, mucho que hablar sobre ese tema del acoso cibernético, ciberbullying. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos aquí en Una Mirada. Quédese con nosotros. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de ciberbullying o acoso cibernético, un mal que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes en este siglo, en los diferentes centros educativos y demás áreas donde ellos se desenvuelven. Teniendo claro qué entendemos por ciberbullying, tal vez nos podrían ayudar María Esther y Margarita a indicarnos qué características del ciberbullying se detectaron en el estudio que ustedes hicieron desde el INEINA de la Universidad Nacional. Bueno, es importante dejar claro que una de las principales características es el anonimato. Esto lo que significa es que la persona que acosa a otra persona menor de edad, el perfil que creó para hacerlo es falso, de manera que, si bien es cierto, el acosador conoce a la víctima cree que conoce al acosador, pero si se da la situación de denuncia, a resumidas cuentas lo que se detecta es que esa persona no existe. Entonces esa es una de las características principales.
razón por la cual entonces el acosador casi que es invisible para la víctima. Otra de las características es que la audiencia a la cual llega la información que emplea el acosador para hacer la agresión es múltiple, porque al utilizar los diferentes medios electrónicos, en muy poco tiempo es masiva la extensión del mensaje que circuló, y además eso nos lleva a otra de las características, que es que la información que se sube es imperecedera, porque por mucho que el acosador eventualmente anule la página o la persona administradora de la red la anule, la información ahí quedó. Porque contrario a lo que se espera, que es que las personas que recibamos esa información la borremos, se reproduce más bien, haciéndose realmente viral. Entonces, eso es otra de las características. La rapidez y la comodidad, porque no cuesta nada, simplemente yo lo subí, lo circulé, y otras personas son las que se encargan de hacer masiva la denigración de la persona a la cual yo estoy atacando. Algo importante aquí también es que al yo no saber quién es la persona acosadora, la fuerza o el tamaño de la persona que acosa no tiene ninguna importancia, que sí la tiene, por ejemplo, cuando es en el bullying, que yo tengo al acosador al frente. En el ciberbullying esa situación no se da. De igual manera, tampoco el acosador es marginado, porque como la intención es dañar a la otra persona, lo hace con tal propósito, o con el propósito de que las personas que reciben el mensaje se pronuncien en relación con lo que subió. Y finalmente, para que Margarita también aporte, es que lo que se sube a la red, ahí quedó. Se queda en la red. Se queda en la red. De manera que esas son como las principales características. Ahora, algo importante y que luego lo vamos a ampliar es que, si bien es cierto en la investigación que realizamos, que además valga decir que falta una compañera, que es Ana Lucía Chávez, ella también participó en la investigación, si bien es cierto, muchos estudiantes y muchas estudiantes hicieron el comentario de ser acosados a través de los medios electrónicos, al final, cuando uno hace un análisis de las características de la problemática, lo que saca en conclusión es que no todos los que dicen estar siendo acosados o sufriendo acoso cibernético efectivamente lo es. Sí. Porque conocen a la víctima. Entonces, lo que uno encuentra es que lo que se está dando es nuevamente bullying a través de los medios electrónicos. La diferencia está en el anonimato. Es correcto. Ahí es donde radica. La diferencia está en el anonimato, ¿verdad? Pero ya, digamos, ya con respecto a todas las otras características que María Esther acaba de mencionar, pues sí se da, ¿verdad? O sea, es una situación que se dio en cualquier espacio, ¿verdad? Sí, ya fuera en el colegio, ya fuera desde la casa, ¿verdad? En cualquier lugar o ambiente social. Es una situación que se dio a través del Facebook y a través de el celular principalmente, ¿verdad? Y lo que más ellos decían que se daba eran chismes, ¿verdad? Comentarios falsos, denigrándolos, y que, digamos, a través del celular, ellos lo que mencionaban era que los llamaban constantemente, y cuando ellos cogían el celular para atenderlo, colgaban. Sí. ¿Verdad? Que es lo que es parte de las características del ciberbullying. Sí, correcto. Pero bueno, y es importante también entender que el tema del Internet o las tecnologías de información y comunicación es neutral. O sea, un celular por sí solo no es negativo. Es el uso que se le pueda llegar a dar a las herramientas, a las tecnologías. Que inclusive existe un proyecto de ley, aparte del tema de la prevención que hemos venido hablando, que es el 18.230, que está ahorita en la corriente legislativa, que pretende regular lo que es el ciberbullying o el ciberacoso. Ya existe lo que es la Ley de Justicia Penal Juvenil, que establece la responsabilidad de personas mayores de 12 años y menores de 18. Y en este caso quiere implementar ciertas estrategias de abordaje con tanto la persona responsable como la víctima, para tratar incluso de generar conciencia en ambas y en las otras personas menores de edad, que la situación que se está presentando no se debe presentar, que hay un efecto, que hay una consecuencia, que a veces incluso los mismos adolescentes
no miden, ¿verdad? A veces un adolescente hace un comentario, incluso al calor de una circunstancia, no meditó, no pensó, y eso generó, ya sea en Facebook, o en Twitter o en Instagram, una serie de comentarios que si la persona a quien iba dirigido ese comentario los lee o cuando los lea va a sentirse afectada emocionalmente. Esto incluso también se da cuando fotografías son descontextualizadas o incluso suben la fotografía de la persona menor de edad y ponen un comentario despectivo del adolescente. El tema, lo que hablaban también de las llamadas telefónicas, de los mensajes de texto, que a veces también las personas menores de edad deben de entender y saber dónde acudir y buscar ayuda para que este tipo de situaciones, ya sea desde su núcleo familiar o incluso en los centros educativos, sea abordada y pueda dársele la atención respectiva. Correcto. Sí, y sumado también a lo que decían las colegas María Esther y Margarita, dentro de estas relaciones que se dan en el cyberbullying, también lo que observamos es una desigualdad de poder en las relaciones, ¿verdad? Y de control, porque a pesar de que hablamos de que son en su mayoría adolescentes o niños y niñas en la misma edad, ¿verdad? O parecida, donde no hay una diferencia de edad muy amplia, sí se dan diferencias en las relaciones de poder. O sea, hay otro u otra quien está siendo victimario o victimaria que de repente siente que tiene poder de controlar y de dañar y de humillar a otra persona menor de edad. Entonces, ese es un elemento que también se suma a estas relaciones, además de lo que ya las compañeras anotan sobre el anonimato, el que yo no tengo cara a cara a esa persona a quien yo estoy ofendiendo o estoy humillando, entonces me hace sentir más seguro, más segura de poder hacer el daño, ¿verdad? Porque no estoy sintiendo la presión del otro que puede responderme, ¿verdad? Y ahí estamos hablando claramente de una relación de desigualdad de poder que es importante considerar, más que esto trae consecuencias sumamente dañinas en las personas que lo sufren. Sí, y es parte de la cotidianidad en nuestros centros educativos, lo creamos o no. Así lo compartieron a una mirada 2 estudiantes del Colegio Cristiano Bilingüe Palabra de Vida. Ellos conversaron con nosotros y nos comentaron cómo el ciberbullying o acoso cibernético es parte de su cotidianidad en los centros educativos y demás lugares donde se interrelacionan. El ciberbullying es propiamente el acoso, pero por medio del internet, o más bien es algo muy reciente porque antes lo que son las redes sociales y esto no era común, pero esto se ha usado como herramienta para poder acosar a otras personas. Y esto va más allá de solo molestar, sino que comienza a tratar de dañar la integridad de una persona. Y propiamente no he sido afectada por el ciberbullying, porque trato de ignorarlo y no dejo que eso se dé a más. Pero usualmente hay personas que se basan como por sentirse inseguras, tratan de hacer lo mismo con otras personas y de esta manera se sienten mejor. Entonces creo que tal vez esa sea la razón por la que se dan estas cosas, se da el ciberbullying. Y los afecta mucho en el sentido de los estudios, porque posiblemente tras de que están pasando situaciones difíciles en la casa, también tienen que lidiar con personas que los están molestando. Ok, por ejemplo, primero se puede dar por el Messenger o por mensajes directos a uno, que son personales, las otras personas lo ven, pero van como ofendiendo a la persona o intimidándolos. O también puede ser publicando cosas que las personas no les gusta, cosas malas, tal vez chismes, tal vez cosas que no sean ciertas, pero el propósito es como difamar a la persona. En el colegio es muy normal ver esto, porque yo creo que muchas personas disfrutan ver en mal a otras personas simplemente porque no se sienten iguales o simplemente se sienten peores que otros, entonces se sienten bien como acosando a los demás y haciendo que se sientan mal. Y han salido de esto por medio de hablando, conversando sus problemas, o sea, hablan con los psicólogos del colegio y así pueden llegar a superar muchas etapas. El problema siento que es que a veces las personas tienen miedo de decir lo que están pasando por las consecuencias que se pueden dar, porque tal vez lo pueden golpear o algo puede ser mayor si hablan, pero sí se han dado cosas como para
para motivar a los estudiantes a que no se queden callados y a que denuncien lo que es el ciberbullying. Pero personalmente en nuestro colegio han llegado muchos años a darnos charlas acerca del bullying y el ciberbullying también. ¿Cuáles son las principales formas en que se manifiesta el ciberbullying? Bueno, son diversas. Las principales formas, o sea que a través de la revisión bibliográfica que hicimos encontramos, son múltiples. Envíos repetidos de mensajes, por ejemplo, enfrentamientos online, envíos por emails o por otros medios, poner en circulación rumores o chismes crueles, pretender que es alguien que no es, o sea, que es usurpar la identidad de la otra persona, hacer algunos comentarios con el fin de excluir a la persona de un grupo al cual pertenece en una red, grabar intencionadamente alguna imagen de la otra persona y luego hacerle ciertos arreglos con tal de subir el video a la red, pero con contenidos sexuales o denigratorios hacia la persona, entre otras. Son muchísimas las que realmente existen. Las formas que nosotras encontramos en la investigación principalmente fueron 3. Ellos mencionan algunas otras, pero en menor porcentaje, pero lo que más ellos mencionan son los chismes falsos circulados a través de internet o del celular, el envío de información difamatoria para dañar la reputación de ellas, haciendo uso también de diferentes medios electrónicos, y finalmente las llamadas constantes a través del celular y cuelgan. Y como sale número privado, entonces no logran identificar quién es la persona que está del otro lado. Como dijo Rodolfo, en realidad lo que cambió fue el medio. Es correcto. Porque cuando yo me criaba hace mucho tiempo en la escuela y el colegio, pues ese tipo de manifestaciones se daban de otra manera, a través de todo medio. Y eso también, el tema, lo que usted hablaba, el de la suplantación de identidad, también el proyecto de ley pretende regularlo, ¿verdad? También el ciberacoso a personas menores de edad, que ahora nosotros lo vemos desde las situaciones que nosotros recibimos en la institución. Es muy fácil crear un perfil falso en Facebook y generar este tipo de daños a personas menores de edad, subir fotografías privadas. Incluso ahora también con los celulares. Es muy fácil sacar una línea telefónica con cualquiera de las compañías y generar todo este tipo de acoso, hostigamiento a las personas menores de edad, que también tiene un factor que a nosotros nos ha llamado la atención de también cuántas de esas personas acuden a sus papás o acuden a sus centros, a sus personas de confianza. Ahí generalmente lo que buscan es a las mismas personas menores de edad para contarles o se sienten en una situación de abandono donde lamentablemente la desinformación genera una situación de un daño mayor, que bueno, tal vez ahora Tatiana lo pueda comentar. Nosotros tenemos alternativas, incluso tenemos una línea de atención telefónica gratuita para darle abordaje a las personas menores de edad. Tenemos lo que es la mensajería privada de Facebook, del PANI también, para darle un acompañamiento, darle contención emocional, información a las personas menores de edad, tratar de empoderar a estas personas y sepan también respetar lo que hablaban antes, los derechos de las demás personas. Claro, eso que usted dice es muy importante. Este tipo de violencia, de acoso, tiene un impacto en las personas que lo sufren. Ustedes lo determinaron así en el estudio, ¿verdad? Sí, ellos decían, como acaba de informar la chica que fue entrevistada, de que sí, o sea, que les impacta emocionalmente, ¿verdad? Bajan su rendimiento académico, digamos, a nivel de aprendizaje, bajan su rendimiento académico, ¿verdad? Empiezan a presentar mucha ansiedad, empiezan también a aislarse y los aíslan además. A nivel de relaciones interpersonales, cambio de humor. O sea, esa angustia que tienen, ese acoso que sienten, lo manejan a través del enojo. En sus hogares no cuentan nada, lamentablemente, ¿verdad? Se sienten muy solos y se aíslan mucho, por lo tanto. Sí. Y si lo cuentan no pasa nada tampoco.
Bueno, eso es algo bien importante. Sí, ¿verdad? eso No pasa nada en la casa, no pasa nada en el centro En el centro educativo. educativo No, no pasa nada. nada. Y es una de las respuestas que a nosotros, Sí, de la información que más nos impactó. sí. Sí. Que eso sí es importante, el tema de darle la importancia, ¿verdad? Que a veces nosotros, los papás, pensamos que lo único que importa es el tema del mundo físico, el mundo, pero el mundo virtual también genera un impacto y, como hablaban antes, el tema de lo viral. O sea, usted se peleó con su compañerito y antes quedaba ahí. A lo mejor el día de mañana ya se contentaban. Ahora no, ahora sí hubo alguien que grabó ese conflicto. O sea, ese video, esa situación trasciende, puede seguir afectando, y ahí también es importante que las partes, los adultos responsables, los padres, también ejerzan un rol de acompañamiento, de supervisión, de orientación, para que este tipo de situación se le pueda dar acompañamiento. De hecho, en nuestra experiencia coincide mucho los resultados de la investigación del INEINA, también en la experiencia que nosotros tenemos directa en el contacto con las personas menores de edad, cuando los adolescentes nos han llamado contándonos situaciones, porque como decía Rodolfo, nosotros tenemos unos servicios especializados para atender a personas menores de edad, utilizando también las tecnologías de información y de comunicación de una forma positiva, ¿verdad? Entonces tenemos líneas telefónicas gratuitas y tenemos usamos la mensajería también de Facebook para que los chicos se contacten con nosotros. Y eso ha sido muy positivo porque también nos ha permitido que nos cuenten experiencias de este tipo, y dentro de las consecuencias precisamente nos hablan de situaciones que les han generado ansiedad, el aislamiento, como lo decía Margarita, algunos síntomas de depresión, de acuerdo a lo que ellos nos cuentan también. Y por otro lado, a veces ideación suicida, que ese es un tema también muy delicado, cuando ya atenta también o puede atentar contra su vida, y que esto tiene consecuencias tan graves como esa. Por eso algunos centros educativos pues sí han decidido hacer algo al respecto, romper un poco con esa costumbre de lo que no se dice no existe y lo dejamos pasar. Una Mirada conversó con la psicopedagoga del Colegio Cristiano Bilingüe Palabra de Vida, Melissa Miranda, quien comentó que cómo ellos trabajan con la población estudiantil, la empatía y los valores para evitar cualquier tipo de acoso entre los estudiantes. Pues todos estos temas que se vienen ahora con el uso de las tecnologías, ¿verdad? Están a flor de piel. Sin embargo, siempre tratamos de que ellos manejen muy bien, tengan control sobre las cosas que están constantemente posteando en el Facebook, ¿verdad? Que tengan control de las redes sociales, que los papás estén en constante supervisión de igual manera, para tratar de evitar que este tipo de situaciones se puedan generar. Para nadie es un secreto el alcance que puede tener el acoso, ¿verdad? Y la agresión de esta manera. Puede hacer que los estudiantes tengan inclusive depresión y se afecten en varios aspectos a nivel emocional, ¿verdad? Sin embargo, siempre les decimos que tengan control de lo que suben a internet, ¿verdad? Que tengan siempre presente que toda la información personal que ellos estén constantemente compartiendo, aunque en algún momento ellos tengan la posibilidad de eliminar, quedan en la red, que no contesten ante las provocaciones, que sean selectos con sus grupos de amistades, que no estén aceptando gente que no conocen, ¿verdad? En sus perfiles, que sus contraseñas sean seguras, ¿verdad? De esa manera tratamos de alentarlos a que esto sea prevenido. Un asunto de consecuencias realmente importantes que no deben dejarse de lado. Así es, y para complementar lo que Rodolfo estaba mencionando, y con base en que estábamos hablando de que a veces se comenta pero no pasa nada, es importante tomar en cuenta que las personas menores de edad experimentan mucha felicidad por el número de personas contacto que tienen en las redes, porque eso los hace muy populares. No obstante, lo que nos encontramos, y que es a lo que hay que prestarle mucha atención, es que es el desconocimiento entre la información que es pública y es privada. De manera que a veces estas personas que dicen ser amigas, pero que además no saben efectivamente quiénes son, pueden realmente, a veces incluso hasta llenar necesidades que tiene la persona acosada y obtener información privada que es utilizada eventualmente para acosarlos. Y de eso las personas adultas no nos estamos enterando. Sí, y es que hay una idea errónea con todo el tema de internet, redes sociales y demás, de que
O sea, que yo manejo mi información. Así es. ¿Verdad? La gente postea incluso, que ya no le doy permiso a Facebook de que ponga mi información. Y la realidad es que cualquier información que uno suba a las redes pública a partir de ese momento. Así es. Y parece que nuestros niños, niñas y adolescentes no tienen mucha conciencia sobre ese carácter. Sobre todo cuando hay aplicaciones que les dice que en 10 segundos borramos lo que subiste. Pero la realidad, ¿verdad? Lo que dicen los expertos en esta materia, en informática, además, es que no es cierto. O sea, en el momento en que alguien la ve, la comparte, la reproduce, le hace una captura de pantalla, ya esa información dejó de ser suya y se convierte en información de cualquiera. Es un tema que realmente también hay que conversar con nuestros jóvenes en esa materia, el tema de la privacidad, porque si los adultos no lo manejamos claramente, pues no creo que nuestros niños, niñas y adolescentes lo tengan tan claro. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista legal, digamos? No, aparte del tema de esto, bueno, hay una responsabilidad que la ley le impone a los papás en el ejercicio de su patria potestad, que deben de ser responsables, que no es solamente el sentarme a almorzar o cenar con mis papás, sino también dedicar, o sea, que sea tiempo de calidad, pero los papás tienen que informarse. O sea, los papás tienen que saber cuál es el uso adecuado y seguro que se le debe dar a las herramientas o a las tecnologías de información y comunicación. Claro. Porque si un papá es un papá desinformado o un papá le da una tablet a un hijo para que no moleste, o sea, no sabe el impacto o el riesgo que puede estar expuesta a las personas menores de edad. Incluso hay estrategias para controlar el contenido que brindan las personas menores de edad, pero los papás tienen que explorar, tienen que buscar ayuda antes de incluso satanizar cualquier tipo de herramienta. No, siempre tienen que ir acompañados del conocimiento, de la información, conversar, dialogar con sus hijos para que ellos también transmitan y sepan cómo hacer de forma responsable el uso y así también entender que cualquier situación que se dé en el mundo virtual también tiene consecuencias, impacto, incluso consecuencias legales a nivel de los tribunales de justicia para las personas que no realicen de forma responsable el uso. Claro. De ahí la importancia del tema de la prevención que vamos a abordar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regrese usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema del bienestar animal, en el marco de las recientes reformas que se dieron a la ley y al Código Penal en este tema. Uno de los temas más polémicos en torno a todo el proceso, ¿verdad?, de reforma de la ley, incluso desde antes, es el tema que tiene que ver con espectáculos con animales, con peleas y otros. Al respecto, pues Una Mirada conversó con uno de los sectores que más se ha opuesto a esto y conversó con Federico Lancheros, quien es miembro de la Federación Taurina y Equina Costarricense, quien defendió que este sector, ante la amenaza que sufrieron las corridas de toros y los topes durante la discusión de la ley contra el maltrato animal, esto sin mencionar pues también el tema de las peleas de gallos, que también pues todavía sigue causando polémica. Nosotros nos hicimos parte de esta transformación de la ley, porque es una modificación, hace aproximadamente 6 años, desde el periodo de doña Rita Chávez, y nos hicimos presente ofreciendo nuestro servicio, ofreciendo nuestro conocimiento y queriendo exaltar que esto era muy necesario para la sociedad. No lo sentimos porque trataron de satanizarnos al comienzo, que era la parte taurina, que era la parte que había que castigar. Dijimos, no, nosotros somos la cultura, somos la tradición, somos lo que realmente ha construido Costa Rica. No es posible que se quiera castigar las tradiciones. Y quisieron imponernos las sanciones que habían en España para nosotros. Aquí no se mata el toro con espadas, no se puncea el toro, no hay las lanzas que... Todo ese espectáculo de toreo profesional no existe, está denegado desde el año 1980 aproximadamente. Aquí son los toros a la tica donde hay un corre-corre, pero al toro no se le maltrata.
Ahí está SENASA. Nosotros tenemos un reglamento desde el 68, reglamento de actividades taurinas. Somos los únicos que estamos ejerciendo el asunto del bienestar animal visto y vigilado por SENASA, por las entidades del Ministerio de Salud. Un permiso ante una municipalidad, si no cumple todos estos permisos no lo dan. Una cabalgata, si hay gente abusadora del alcohol y todo, y es necesario que los castiguen. Pero no significa que toda la cabalgata, todas las personas que participan en una cabalgata son infractores. Ese es un problema. Nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra cultura y seguir siendo totalmente orgullosos de ser costarricenses y de tener estos legados culturales. El tema de los espectáculos con animales no fueron prohibidos en la reforma a la ley, pero sí se estableció que se debía cumplir con una serie de disposiciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cuanto a la protección de las personas y de los animales respectivamente. ¿Cómo funciona esto a partir de ahora? Bueno, básicamente para lo que era corrida de toros se ha trabajado una reglamentación desde hace varios años, ¿verdad? Y se ha mantenido. SENASA ha estado presente en la mayoría de las corridas de toros, las más masivas, ¿verdad? Tanto sea las de Pedregal como por ejemplo las de Zapote, igual las de Liberia. Tenemos compañeros que para que una persona pueda tener o pueda hacer una corrida de toros debe pedir permiso a SENASA. Eso significa que nosotros tenemos que ir a hacer una inspección a esas actividades y velar porque estos animales desde el transporte, desde que se descargan de los camiones y que donde se mantienen estén, digamos, en buenas condiciones. Revisamos los lugares con tiempo previo para ver que no hayan, digamos, por ejemplo, clavos, picos, se solicitan, uno visita antes, solicita los cambios que haya, digamos, que realizar en el lugar. Y luego, pues ya con los animales en el lugar es que uno evalúa, está ahí presente y si vemos alguna mala práctica se ordena de inmediato el cambio. Esto con respecto a las corridas de toros. Con respecto a los topes, sucede una cosa particular. Hemos notado que, por ejemplo, bueno, como dice don Federico, las personas de tradición en las cabalgatas y en los topes de tradición respetan mucho su caballo. Cuidan mucho su caballo, velan porque desde el animal sea transportado en buenas condiciones, velan porque el descargue del animal sea correcto, velan porque las espuelas que utilizan no los dañen. Son las personas que yo veo que más cuidan a sus animales, pero también tenemos presencia de personas que no lo hacen. Así que alquilan un caballo ese día en la mañana. Exactamente. Para montarse. Y esos son los animales que en muchas ocasiones nos hemos, hasta hemos tenido animales se les ve el cáncer de piel, es una pérdida de sangrados, problemas oculares, ruptura con, ¿verdad? Con las espuelas. Entonces uno también, nosotros debemos regular eso y lo hacemos. En ese momento, cuando notamos que un animal, por ejemplo, en un tope está en malas condiciones, de inmediato se solicita que el animal no participe. Y ahí empezamos a evaluar qué tan factible es que se le dé atención médica de inmediato, que por ejemplo ahora para los topes, los encargados, digamos, de estas actividades contratan un regente. Y esos regentes veterinarios son los que se encargan de darle atención a estos animales, pero debe ser inmediata, ¿verdad? Y en caso de que eso no se pueda brindar, pues estarían decomisándose los animales para que nosotros podamos atenderlos, pero sí hay una presencia de SENASA en estas actividades. Me imagino que iremos avanzando en otras, ¿verdad? Sí, ahí es importante, y eso que acabas de decir, siempre hay un regente también, no solamente SENASA, sino siempre hay un veterinario que de hecho al ser regente, él asume las responsabilidades, porque él tiene que valorar que los animales que están participando de ese tope o los animales que van a participar en esa corrida no estén con fiebre, no tengan heridas, no tengan diferentes. Si el veterinario deja que ese animal participe y SENASA llega y toma esto, el veterinario se puede ver en problemas. ¿Por qué? Porque está permitiendo que un animal pase por una situación que no debería de ser, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, digamos, que no es solamente, son dos filtros, por decirlo así. El veterinario regente, que tiene la responsabilidad de velar que los animales que participen estén en buena condición, y luego SENASA, que viene a fiscalizar el cumplimiento de ese veterinario regente. Otro punto álgido y que pues la ley pues establece, o sea, se manifiesta fuertemente es en torno al tema de las multas por peleas, sean de gallos o de perros. Ya se cuenta con un marco normativo para evitar que esto suceda. Sin embargo, se siguen anunciando las peleas abiertamente de perros, de gatos, de perros y gallos. Una distinción, y es que en la discusión jurídica estas actividades tradicionales
fueron protegidas por la Sala Constitucional y no se pueden prohibir. Entonces la discusión ahí fue como, bueno, las corridas de toros a la tica y los topes no se pueden prohibir, pero no dejarlos a la libre. Entonces meter al Ministerio de Agricultura, al SENASA y al Ministerio de Salud para resguardar ahí la salud. Ahora, las peleas no son de ninguna manera una tradición. Sí. No cuentan tanto así que son a puerta cerrada. Menos. No cuentan con ninguna protección de la Sala Constitucional y además están prohibidas, pero es que desde hace más de 100 años están prohibidas. Son actividades ilegales, entonces lo que se hace en este caso es aumentar las sanciones que hay, porque actualmente más bien la actividad estaba prohibida pero no tenía ninguna consecuencia, ¿no? Más que el decomiso, me imagino, de los animales de parte de SENASA. Entonces ahora se le pone una consecuencia a quien infrinja esa norma de prohibición y es pena de cárcel, es uno de los delitos que se incorporan en el proyecto, bueno, en la ley ya. Ahora, sin embargo, igual que con el tema de los animales amarrados y demás, es una práctica muy común, o sea, en los pueblos sobre todo. Ahora con el tema de la gente que le gusta tener perros de pelea, pues también se está viendo mucho la actividad en torno a lo que tiene que ver con perros. ¿Qué problema? Porque sí es una actividad que se mantiene, incluso las anuncian públicamente en algunos pueblos, ¿verdad? No ponen el lugar, pero dicen fecha, hora y todo el mundo sabe dónde es. Entonces, ¿cómo hacer? Porque es un sector que se ha manifestado totalmente opuesto a esto y que asegura que va a seguir con esta práctica. Ahí tal vez sería importante, bueno, más bien ante esa situación el Estado ejerce su poder de sancionar, de castigar, poder punitivo, y ese poder punitivo de repente es importante que la gente lo tenga claro, no es solo para quien organiza la pelea o para quien pone los animales, es también para quien lo presencie, ¿verdad? Entonces la gente de repente en las comunidades podría tener eso claro, que podría tener pena de cárcel por ir a una pelea de gallos, de perros. Muy bien, llegamos al punto en que tenemos que hacer algunas conclusiones en torno a este tema. Bueno, es un gran avance contar con este tipo de legislación, sin embargo, a lo largo del programa, las personas que han participado a través de los videos manifiestan que todavía hay mucho camino por andar en esta materia. ¿Qué sería como lo más urgente? Bueno, creo que dentro de las cosas urgentes también es darle todo el respaldo. Bueno, nosotros ya se los hemos ofrecido como tal a SENASA y hemos trabajado juntos y esperamos seguir trabajando juntos, igual con el MINAE, en todo esto, porque yo creo que SENASA necesita un gran respaldo en ese sentido. No tiene los medios económicos, no tiene quizás el personal. Por supuesto, una de las ventajas que tiene esta ley es que este dinero de las multas va a ir a SENASA para fortalecerlos, pero vamos a ver cuánto se logra captar de esto, ¿verdad? Porque hay veces es difícil. E inclusive, un tema que no hemos tocado, vamos a ver, voy a hacerlo muy rápido. Sí. Hay que saber, inclusive, la gente tiene que cerciorarse, yo creo que quizás después podemos hacer un pequeño documento para subirlo en internet, de cómo tiene que poner las denuncias. Es decir, esto no se trata de un asunto en el que de pronto lo pongo en las redes sociales y apareció en las redes sociales, porque no se maneja de esa manera. Las denuncias tienen que saberse, hay que ser muy cuidadoso con la prueba que se tiene, si se tienen videos, si se tiene la prueba, todo esto hay que manejarlo con mucho cuidado y por favor les pedimos que tengan atención en eso, porque nosotros le prometemos, ¿verdad?, que vamos a tratar de subir todo un documentito para que la gente se pueda guiar de cómo se ponen las denuncias, ¿verdad? Eso por un lado, saliéndome un poquito del tema. La educación, que para mí sigue siendo primordial, las buenas prácticas, inclusive con que no esté penado ante la ley, las buenas prácticas en la producción, en los animales de producción, y ya se tiene verificado, incluso en muchas fincas acá en Costa Rica, donde los animales que son tratados mejor, que están en mejores condiciones y todo, son los animales que producen más, o sea, y son los alimentos que tienen mejor calidad. Sí. Igual con las corridas hay muchas prácticas todavía que mejorar y en eso don Federico ha sido muy abierto a decir que él quiere introducir también prácticas de manejo más adecuadas, ¿verdad? Sí. Y bueno, que continuar, que también agradecer a todas las organizaciones que han trabajado con esto y que sigan apoyando
en esta dura tarea que es mejorar el bienestar de los animales y con ello mejorar el bienestar de nosotros también, de todos los costarricenses. Con esas palabras vamos a concluir el programa porque se nos acabó el tiempo. No se preocupe, doctor, pero es que ahí se acabó. Y yo creo que usted recogió en un resumen bastante bueno pues la preocupación de todos y todas nosotras sobre este tema. Más bien les agradecemos mucho su participación, esperamos pues volver a contar con ustedes en torno a este tema, volver a discutir otras cosas que tal vez se nos hayan quedado por ahí e invitar a las personas a tomar conciencia sobre el tema de la importancia del bienestar animal. Son esos peluditos, como dicen, que nos dan mucho amor, las mascotas. Otros animales pues nos brindan las cosas que necesitamos para el diario vivir y pues merecen estar en las mejores condiciones porque merecen que se les retribuya pues todo lo que nos dan a nosotros los seres humanos, que sí podemos tomar las medidas necesarias para garantizarles que vivan de la mejor manera. Les invitamos a buscar más información sobre este y otros temas en www.una.ac.cr y a que nos acompañen la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.